Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, dice que Satanás no debe ganar ventaja alguna sobre nosotros, pues no debemos ignorar sus maquinaciones. Inicié una serie ya unas semanas atrás que llamé Las artimañas del enemigo. Y precisamente el enemigo quiere traer opresión espiritual sobre el creyente. Y en ocasiones somos responsables de abrir esta puerta al enemigo cuando ignoramos sus planes, sus armas, sus ataques, sus estrategias. Y no solamente ignorar porque no las conocemos, sino porque conociéndolas no las aplicamos en el momento que nos encontramos en medio de una situación conflictiva. Aunque hemos sido llamados a vencer, el enemigo muchas veces a través de sus artimañas nos lleva al campo de la derrota. Y por eso hemos estado considerando algunas artimañas del enemigo. Hace 8 días hablé acerca de la tentación. Y hablábamos de que se puede soportar la tentación, número 1, amando al Señor sobre todas las cosas. Número 2, con la palabra de Dios. Número 3, el poder de la confesión y la oración. Y número 4, esperando con fe la respuesta de Dios que ya viene en camino. Si por alguna razón usted no estuvo en el mensaje de hace 8 días, puede consultarlo en las diferentes redes de la iglesia y en nuestros diferentes podcasts. Hoy quiero entonces hablar de una segunda estrategia del enemigo en contra de la iglesia. Y me refiero a la acusación. Porque así como la Biblia llama al diablo tentador, también lo llama acusador. Apocalipsis 12:10, en la segunda parte, dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. No solamente la Biblia señala a Satanás como el acusador de los hermanos de la iglesia, sino que también muestra que su ataque en ese sentido es algo recurrente, porque lo hace de día y de noche. Y es que el primer pensamiento que por el general el diablo coloca en nuestras mentes cuando estamos pidiendo algo a Dios es algo como: pero la embarraste ayer, ya tú no eres digno. ¿Con qué cara usted se presenta ante el Señor para pedirle que le haga un milagro? Tú no lo mereces, te has portado mal, volviste a fallar. Y Satanás es un especialista en recordarnos permanentemente las fallas, los errores, los pecados que hemos cometido. Y de esta forma sutilmente nos va excluyendo o haciéndonos sentir excluidos de la familia de Dios. El propósito por el cual el enemigo envía sus dardos de acusación es para que quedemos atrapados en un sentimiento fuertemente agobiante que se llama culpa. Y a través de la culpa el diablo comete su propósito de matar, de robar y de destruir. Yo creo que Judas, uno de los discípulos de Jesús, vio los milagros, escuchó las enseñanzas, experimentó de cerca a Jesús, terminó siendo suicidado a causa de la culpa que el enemigo trajo a su corazón por haber traicionado a Jesús. Y yo estoy seguro que a ustedes también les ha ocurrido, pero en ocasiones yo me encuentro rememorando fallos y equivocaciones de mi pasado. Cosas que sucedieron incluso hace muchos años y que todavía logro sentir culpa en mi corazón en relación a estos eventos. Entonces recuerdo el dolor de haber tomado malas decisiones,
que han podido llegar a afectar mi vida, pero también de forma negativa a personas a mi alrededor. Y es la actividad del enemigo la que trabaja en tus pensamientos para mantenerte atado al pasado y hacerte sentir como un fracasado. Ahora, en nuestro caminar con Dios nos hemos podido dar cuenta de una gran realidad, que por más salvos que seamos, todos seguimos cometiendo errores. Dígale a la persona que está al lado, te están hablando. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque Dios sabía que cometeríamos errores. Y si no nos hubiera dejado el Espíritu Santo con nosotros, ¿sabe? Nosotros quedaríamos sumidos en la condenación. Pero el Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece y de forma sobrenatural puede incluso convertir nuestros fracasos y errores en grandes bendiciones. Porque a los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Así que debemos disfrutar la vida abundante que el Señor nos ha entregado y no seguir cargando pesos y cosas de nuestro pasado, siempre tratando como de tener una respuesta para todo y tratar de entender todos los sucesos que nos acontecen, cuando Dios no nos ha llamado a eso, sino a creer y a confiar. La religión pretende que nosotros anulemos los beneficios de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz. Y uno de esos beneficios es la libertad que tenemos de la culpa de nuestros pecados. Dígale a la persona que está al lado, Dios quiere hacerte libre de la culpa. Y ser libre de la culpa definitivamente es una cuestión de fe. Uno de los versículos relacionados con nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo, declara lo siguiente: soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuando tú declaras esto, el espíritu religioso se enoja porque pareciera como una declaración un tanto altiva. Pero lo que la religión no escucha es que tú dijiste en Cristo. Soy la justicia de Dios, pero ¿en quién lo soy? En Cristo, no en mí mismo. Así que, iglesia, necesitamos establecer muy bien la diferencia entre lo que soy y lo que he hecho. El mentir no te hace un mentiroso. El pecar no te hace un pecador. El fallar no te hace un fracasado. No todo lo hacemos bien, pero somos lo que somos por la gracia de Dios. Y en la medida que usted lo declara, lo proclama, ¿cuántos saben que las palabras tienen un poder creador? Por eso es tan importante renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, porque tú comienzas a declarar su palabra y comienza a crearse una atmósfera de fe a tu alrededor. Y cada vez que declaras soy justicia de Dios en Cristo, entonces se empieza como a modificar tu estilo de vida y a ajustarse a lo que Dios ha declarado acerca de ti. Personas que luchan con la culpa que el enemigo ha puesto por años en su corazón debido a su permanente acusación. Son personas que luchan con ellas mismas. Permítame esta expresión. Somos personas que estamos atorados con nosotros mismos. Y buscamos ser como otros. Nos gustaría ser como otros. Es que si yo fuera como, es que si yo tuviera el esposo de, es que si yo tuviera la vida financiera de, si yo tuviera la calma de. Muchas veces yo me he visto en situaciones donde digo, si yo fuera tan tranquilo como mi esposa. Pero ¿cuántos saben que Dios te llama a resolver su situación con usted mismo y a no atorarse con lo que usted es? Aprenda a amarse. Yo he tenido que aprender a amarme. Aprendo de mi esposa, pero cada vez más me amo como yo soy.
Si no fuera como yo soy, entonces no sería el entretenimiento de mi esposa. Porque ella disfruta con todas las cosas que a mí me pasan. Esta semana tuve que ir de urgencias al hospital y mientras, no sé, yo iba con un dolor de cólico y se pusieron a revisarme el corazón porque encontraron las palpitaciones y yo gritaba mientras me atendían allí en las urgencias, le decía, mi corazón está bien. Y preciso el doctor se llamaba Jesús. Yo le decía, Jesús, mi corazón está bien. No entiendo por qué vengo a urgencias por un dolor de cólico y me están mirando el corazón. Y después veo a mi esposa detrás del doctor, jugada de la risa. Y yo alabo al Señor y digo, ok, Señor, gracias, soy el entretenimiento de mi esposa. No soy como ella, pero la entretengo. Usted tiene que aprender a amarse a sí mismo, a aceptarse a sí mismo. Y eso lo va a liberar de la culpa. Iglesia, nuestra vida será poderosamente cambiada cuando usted deje de hacerse la guerra hacia sí mismo y se acepte como Dios lo hizo. No podemos crecer espiritualmente si nos sentimos culpables todo el tiempo. Y lo peor que usted puede hacer es prestarse para ser usado por el enemigo y hacer sentir culpables a las personas que están alrededor. Es una tendencia muy humana, es un hábito muy frecuente de nosotros. Es que tú eres el culpable, es que por ti es que yo soy así, es que tú dañaste mi vida. Y cada vez que culpamos a alguien a nuestro alrededor, lo estamos colocando un gran peso que lo destina a no poder avanzar. Así que el secreto para ser libre de la culpa comienza cuando tú te amas a ti mismo. Y cuando no quieres ser como los demás, entre otras cosas porque eso nunca va a ser. Mira a la persona que está al lado y dígale, yo nunca voy a ser como tú. No va a ser, porque Dios te hizo único, Dios te hizo irrepetible. Pablo tenía luchas, seguramente, cuando él recordaba lo malo que había sido, cómo había buscado cartas para ir y apresar a algunos cristianos, incluso matar. Él presenció el homicidio de Esteban en la iglesia primitiva. Pero en el libro de Filipenses él hace una declaración muy interesante. Él dice, no lo he hecho todo bien. En otras palabras, yo he fallado. Pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Y si vivimos atrapados en la culpa de nuestros errores, no vamos a poder experimentar lo que Dios tiene para nosotros por delante. Iglesia, ya Jesús pagó por tus pecados. No tienes que pagar, no tienes que hacer un abono adicional, no hay intereses que pagar. Él lo hizo todo y lo hizo plenamente. Tu asunto es creer y proseguir. Cree. Ahora, he cometido errores, pero he tomado la decisión de no hacerme miserable por ellos. Bajo el antiguo pacto, la Biblia declara que la sangre de vacas y de cabras, de carneros, de toros, cubría el pecado. Pero en el nuevo pacto, ¿cuántos están en el nuevo pacto? La sangre de Jesús no solamente lo cubre, la Biblia dice que lo quita, lo erradica. ¿Estás comprendiendo? Puedes ser libre de la culpa de tus errores. Puedes ser libre de los sentimientos de acusación que te condenan solo a través de mirar la obra redentora de Cristo Jesús. Una evidencia de madurez espiritual es no perder el tiempo con la culpa por cada error que se comete. Mirar la cruz, abrazar la cruz. El enemigo es muy astuto y él ha elaborado todo un plan, toda una cadena, toda una estrategia, toda una artimaña y comienza colocando pensamientos de culpa. Y a través de esos pensamientos te comienza a señalar a ti mismo con severidad, al punto tal que cristianos aceptan el perdón de Dios, pero lo que no han sido capaces de recibir es el perdón hacia sí mismos.
siguen cargando con la culpa de los errores de su pasado. Ahora es diferente asumir responsabilidad. El Espíritu Santo te lleva en ocasiones a que asumas responsabilidad, pero el enemigo lo que hace es colocar en ti pensamientos de culpa. Entre otras cosas, cuando tú te haces responsable por algo que hiciste, tú si has fallado, la Biblia dice, arrepiéntete. Pero si tú te quedas con la culpa, te darás cuenta que te vas a hundir. Y preparando este mensaje yo me di cuenta que Dios necesita sanar, así como en mí, en el corazón tuyo, culpas atoradas que tenemos de años atrás por fallas que cometimos en el pasado. Culpas que no han sido del todo sanadas y que todavía como que te generan cierta complicación para tu relación con Dios. Una vez el pensamiento tú lo dejas permanecer allí en tu mente un buen tiempo, surge un sentimiento y ese sentimiento es el sentimiento de condenación. Comienzas a experimentar una sensación de frustración y de fracaso por todas las equivocaciones que has cometido, sin admitir alguna justificación de por qué lo hiciste. Y por último, este estado de condenación te destina a permanecer en un estado de vergüenza. Y el sentimiento de vergüenza es el sentimiento que no te deja mirar a otros a los ojos. El sentimiento de vergüenza es un sentimiento que no te deja mirar a Dios cara a cara. Es una emoción dañina que te va degradando personalmente y que termina llevando a aislarte, a esconderte. ¿Recuerdan lo que hizo Adán en el Edén? Cuando pecó, en vez de recurrir al arrepentimiento, se escondió detrás de un arbusto. Todo porque el enemigo puso sobre él acusación, culpa, condenación y lo llevó a apartarse del Señor. ¿Cuánta gente que nació y creció en la iglesia del Señor hoy está totalmente separada de Él por una culpa con la que carga desde años atrás? Hay muchos episodios en la Biblia que nos habla de cómo el enemigo utiliza esta artimaña diabólica con la que intenta oprimir espiritualmente a los hijos de Dios. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 4, la Biblia dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, pero Satanás estaba a su mano derecha para acusarla. Ahora, tremendo este cuadro, porque estamos hablando de un sacerdote. Usted dirá, no, el pastor no lucha con sentimientos de culpa, de acusación. Por supuesto que sí. Los ministros somos permanentemente asediados con estos sentimientos de acusación y de culpa. Y aunque permanecemos delante del Señor, escuchamos una voz que permanentemente Satanás usa para acusarnos. Pero luego viene la intervención del Señor en el versículo 2 y Jehová le dice a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, tal vez como en esta mañana algunos se sienten. Y por eso el ángel mandó a los que estaban delante de él: quítenle esas vestiduras. Y a Josué le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué hizo el Señor en la vida de Josué? Quitarle la culpa, liberarle de la culpa. Y si el Señor ya pagó por la culpa de nuestros errores, ¿por qué seguimos cargando con ellos? No nos damos cuenta que la culpa no es algo estático, es algo dinámico que va creciendo, y entre más tiempo nosotros dejemos de intervenir y de tratar con un asunto, eso nos va hundiendo cada vez más profundo y llevándonos a desarrollar en nuestros comportamientos unas pautas, unos hábitos que nacen de la acusación. Otro ejemplo, Job capítulo 1, versículos del 9 al 11, conocemos esta porción donde el enemigo es como la popis
Pero ¿de cuál popis hablo? Del personaje del Chavo. ¿Se acuerdan que la popis todo el tiempo decía, acúsale con tu mamá? Pues así es el diablo. En esta ocasión, Satanás viene ante el Señor y comienza a acusar a Job. Y le dice, ¿acaso es que Job te teme de balde? ¿No ve que tú le has dado protección, lo has acercado a él, a su casa, todo lo que tiene? Le has dado bendición en su trabajo, has aumentado sus bienes sobre la tierra, pero extiende tu mano y toca lo que tiene y te darás cuenta que ese Job, al que tú tanto quieres, al que tú tanto proteges, él blasfemará en tu misma presencia. ¿Qué está haciendo el enemigo? Acusando a Job delante del Señor. Pero ¿cuántos saben que el Señor no cambia? Y su misericordia nueva cada mañana para nosotros. Ninguna de las artimañas del enemigo provocará que Dios envíe juicio sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos la justicia de Dios en Cristo. Así que necesitamos aprender a llevar nuestros pensamientos de acusación a la cruz. Necesitamos apropiarnos de lo que el Señor ha declarado en relación a lo que somos. La Biblia dice que las actas y los decretos que estaban en nuestra contra fueron destruidos en la cruz. ¿Cuántos pueden decir a eso? Amén. Somos hijos de Dios y no somos hijos de Dios por lo que hacemos, sino porque Él nos ha conferido esa posición. El enemigo tentó a Jesús diciéndole, si tú eres hijo de Dios, entonces haz algo. Pero ninguno de nosotros necesita hacer algo. ¿Cuántos hijos acá necesitan hacer algo para ser hijos de su padre? Ya son hijos. De hecho, no hay nada que te haga divorciarte de tu papá. A algunos hijos les gustaría divorciarse de sus papás, pero no existe ese divorcio, no existe esa alteración de esa relación. Tú eres un hijo para siempre. Lo que tú tienes te lo pueden quitar, pero lo que tú eres es algo que el enemigo nunca puede arrebatar. A pesar de que el enemigo pretenda traer acusación sobre la iglesia día y noche, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Esa es una pelea de cabildo, esa es una pelea en una sala de audiencias donde el enemigo tiene sus decretos, donde el enemigo nos acusa, nos condena, saca el pecado que cometimos ayer, que cometimos hace 10 años, y ninguno de sus argumentos prevalece, porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 al 2, que tenemos a un abogado con nosotros, a Jesucristo el justo. Él es tu abogado. Él nunca cambia. Cuando te mira a través de Cristo, y eso te debe liberar de la culpa y de la condenación con la que el enemigo ha pretendido detener tu avance en Cristo. Un versículo más, Romanos 8, 33 al 34, pregunta la Biblia: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. ¿Hay alguna condenación que te pueda separar a ti del amor de Dios? Quizás tú venías pensando, pero la embarré, me siento culpable, me siento mal por lo que hice. Y Dios te dice, nada ni nadie te puede separar de mi gran amor. Ahora, mucho cuidado, porque cuando somos usados por el enemigo terminamos colocando culpa en otras personas. Y se nos olvida la regla de oro, que no podemos hacerle a alguien algo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. La Biblia dice, eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas, tú que acusas, tú que señalas. Podemos avanzar a pesar de haber fallado. La mujer que fue encontrada en adulterio se había equivocado, fue engañada, había cometido un error, pero me gusta lo que Jesús le dice vete. Y cuando le dice vete, lo que le está diciendo es puedes avanzar, puedes seguir, puedes proseguir. Olvida lo que queda atrás, extiéndete hacia lo que está delante. Y después le dice no peques más,
Puedes seguir y puedes seguir porque eres capaz de vencer ese pecado que te ha controlado durante tanto tiempo en tu vida. Así que, iglesia, hoy quiero preguntarte, ¿qué culpa tienes atorada en tu interior? Por ejemplo, ¿cargas con la culpa del aborto que cometiste años atrás? Y tal vez esa culpa es la que te impide a ti hoy ser madre, porque hay un diagnóstico de infertilidad en tu vida. Los médicos han dicho no puedes tener hijos, pero realmente es sencillamente una artimaña del enemigo por un aborto que cometiste. Y aunque el Señor ya te perdonó, ¿cuántos saben que el Señor perdona todos los pecados? Tú no te has logrado perdonar y cargas con esa culpa. ¿Perdiste tu hogar como resultado de una aventura, de una infidelidad? Y cargas con esa culpa. Y esa culpa te está deteriorando el alma. Esa culpa está acabando contigo, con tu autoestima, con tus sueños. Y lo que Dios te está diciendo en esta mañana, iglesia, es: puedes ser libre de la culpa. Puedes sanar la culpa con la que has cargado tanto tiempo sobre ti. Una mala decisión financiera que te llevó a una quiebra familiar. Una relación en la que entraste que terminó con tu ministerio. Esta que es bien común. Hijos que lloran a sus padres en los féretros porque nunca los honraron. Y cargas con esta culpa. Robé en mi empresa, tenía una gran carrera allí y ahora perdí mi empleo. Y desde ese día cargo con esa culpa. Una mala decisión. Dañaste a una persona por un chisme que comenzaste a repetir. Abusaste a alguien, le provocaste dolor. O tal vez dejaste pasar una oportunidad maravillosa en tu vida para continuar tus estudios o para avanzar en tu vida laboral y te sientes culpable porque tomaste una decisión inadecuada. Ahora debemos hacer una gran diferencia y es el Espíritu Santo quien nos conduce a toda la verdad, quien nos puede ayudar a hacer la diferencia entre las culpas verdaderas, reales, y las culpas imaginarias. Porque hay gente que se siente culpable por todo. Entre otras cosas, eso es un resultado de no sanar culpas del pasado. Se siente culpable por lo que pasó a su alrededor. Él se murió porque yo no estuve a su lado. Pero ¿cuántos saben que Dios es el que tiene contados nuestros días? No podemos tener el control de toda situación en nuestra vida. Hay situaciones que se van a presentar y muchas veces el enemigo te engaña para que tú tomes culpas de las cuales no puedes o no debes ser responsables. No eres responsable de lo que pasó, de lo que otros han hecho. Padres que sienten que las decisiones de sus hijos son culpa de ellos, cuando cada persona debe tomar sus propias decisiones. Ahora le dije que la culpa es creciente, le dije que la culpa no es estática y que entre más tiempo demoremos en soltarla, más daño nos va a hacer porque más profundo nos va a hundir. Y es algo que tenemos que tratar con nosotros mismos porque la culpa crece hacia adentro. Es como lo que se denomina en algunos casos como un miembro fantasma. Personas que lamentablemente por la guerra que atraviesa nuestra nación han caído en una mina que los ha dejado sin una parte de las extremidades inferiores. Son personas que tienen que comenzar un proceso de rehabilitación física y es impresionante ver estos certámenes deportivos paraolímpicos donde desarrollan unas destrezas a pesar de no contar con el 100% de su capacidad física, pero llegan allí no solamente por una buena prótesis, no solamente por un buen ejercicio, no solamente por unas buenas terapias, sino que tienen que tener un acompañamiento psicológico que los lleve a poder desprenderse de su miembro fantasma. Porque es increíble, personas comienzan a sentir rasquiña en una parte del cuerpo que ya no tienen.
Eso es algo semejante a las mujeres que dan a luz. Algunas mujeres han compartido que aunque tienen su hijo, ellas quedaron con una sensación de que algo sigue adentro de ellas, pero ya el bebé está fuera. Yo no sé si eso fue lo que yo he vivido esta semana. Los que no saben, desde el domingo pasado alguien pagó un arriendo para estar dentro de mí. Un cálculo en las vías urinarias. Y yo no sé, me estoy haciendo cada vez más amigo de él porque estamos conviviendo en paz. El martes tuve que ir a urgencias por el dolor que esto provoca. Y pues ya estoy con medicamento y el dolor cada vez es más controlado, pero todavía no lo he podido expulsar. Y yo creo que hay personas que necesitan expulsar la culpa de su corazón y que no se acostumbren a vivir y a caminar con esta culpa, sino realmente a expulsar de su corazón, porque lo que ocurre es que muchas veces estas personas tienen un recuerdo sensorial del miembro que ya no tienen. Y tal vez tú sigues con tu cerebro ha producido en ti un tipo de recuerdo sensorial por una culpa que ya fue quitada, pero a la cual el enemigo aún te mantiene atado. Una persona que vive bajo culpa termina teniendo ciertos comportamientos. Algunos de ellos se vuelven excesivos y terminan incluso en adicciones. Se vuelven adictos al trabajo, se vuelven adictos al deporte, se vuelven adictos a alguna actividad porque quieren ocupar su mente en otra cosa para no ponerle frente a lo que realmente tienen que tratar en la raíz de su corazón. Una persona que camina con culpa vive bajo condenación, no en convicción. La convicción la da el Espíritu Santo, pero la condenación la trae el enemigo. Son personas que se deprimen, pero con esa depresión manipulan al otro. Son personas que también viven bajo paranoia, porque como se sienten culpables, sienten que todas las agencias del FBI están a su alrededor para culparles. Y también son personas que proyectan sus errores en otros y piensan que otros actúan como ellos actuaron en el pasado. ¿Sabe? La Biblia dice que no solamente nosotros morimos con Cristo, sino que también resucitamos con Él. Y nosotros necesitamos, algunos nos hemos visto en la cruz, cuando nos arrepentimos, nos vemos en la cruz juntamente con Cristo, pero sabe, todavía nuestra tumba no está vacía. Y cuando tú ves tu tumba, ahí está el muerto, porque tu pecado te llevó a la muerte. Y hay gente que sigue viéndose muerta, pero nosotros estamos resucitados en Jesús. Necesitas verte resucitado, verte provisto del perdón, de la misericordia y de la gracia que te permite experimentar libertad de la culpa y proseguir hacia la meta que Dios tiene hacia ti. Somos resucitados. Encontré algo escrito por Joyce Meyer que quiero compartir ya para cerrar este tiempo. Usted lo puede encontrar en internet y se llama Saliendo de la ciudad del lamento. Y es una historia en la cual tal vez algunos de nosotros nos podamos ver reflejados. Ahí está y la acompaño con la lectura. En realidad, no había planeado hacer un viaje en esta época del año. Sin embargo, me encontré haciendo las maletas con bastante prisa. Este viaje iba a ser desagradable y yo sabía con antelación que no saldría ningún bien de él. Estoy hablando de mi anual viaje de culpabilidad. Compré los billetes para viajar allí en líneas aéreas. Desearía tener, así se llamaba la línea aérea, desearía tener. Fue un viaje muy corto. Tomé mi equipaje que decidí no facturar, sino llevarlo yo mismo durante todo el camino. Estaba aplastado por 1000 recuerdos de lo que he sido. Me saludaron cuando entré a la terminal del aeropuerto internacional llamado Ciudad del Lamento.
Digo internacional porque personas del todo el mundo habían llegado hasta esta deprimente ciudad. Cuando me registré en el único hotel llamado Último Recurso, observé que sería la sede del evento más importante del año, la anual fiesta de autocompasión. Yo no iba a perderme esta gran ocasión social. Muchos de los principales ciudadanos de aquella ciudad estarían allí. En primer lugar, allí estaría la familia Hecho. Debería haber hecho, habría hecho y podía haber hecho. Entonces llegó la familia Hecho. Probablemente conozcas al viejo desearía haber hecho y a su clan. Desde luego, las oportunidades estarían presentes. Los no estaban y también los perdidos. La familia más grande sería la de los ayer. Hay demasiados para poder contarlos, pero cada uno de ellos tendría una triste historia que compartir. Entonces, una persona llamada Sueños Destrozados seguramente haría su aparición. Y es su culpa, nos regalaría historias sobre cómo habían fallado las cosas en su vida, y cada historia sería clamorosamente aplaudida por no me culpes a mí y no pude evitarlo. Bien, para hacer corta la historia, yo fui a esa deprimente fiesta sabiendo que no habría ningún beneficio real alguno al hacerlo. Y como siempre, me deprimí mucho. Pero mientras pensaba en todas las historias de fracaso traídas del pasado, se me ocurrió que todo ese viaje y los posteriores viajes anuales a esas fiestas de autocompasión podrían ser canceladas por mí. Comencé a entender verdaderamente que yo no tenía por qué estar ahí, no tenía por qué estar deprimido. Una cosa rondaba mi mente: no puedo cambiar el ayer, pero tengo la capacidad de hacer del hoy un día maravilloso. ¿Usted puede declarar eso conmigo en esta mañana? No puedo cambiar el ayer, pero tengo la capacidad de hacer de hoy un día maravilloso. Puedo ser feliz, puedo estar alegre, realizado, alentado y también ser un alentador para otros. Sabiendo eso, me fui inmediatamente de la ciudad del lamento, sin dejar dirección alguna de referencia. Lamento los errores que cometí en el pasado, sí, pero no hay manera física de deshacerlos. Por tanto, si estás planeando un viaje de regreso a la ciudad del lamento, por favor cancela ahora tus reservaciones. En cambio, haz un viaje a un lugar llamado Comenzar de Nuevo. A mí me gustó tanto que ahora he establecido mi residencia permanente allí. Mis vecinos, los me perdono y los nuevos comienzos son muy útiles. A propósito, no tienes que llevar equipaje por ahí, equipaje pesado, porque la carga te la quitan de los hombros al llegar. Dios te bendiga al encontrar esta estupenda ciudad, y si tienes dificultad para encontrarla, aunque está en tu propio corazón, por favor búscame. Yo vivo en una calle, la calle puedo hacerlo. No tenemos por qué seguir siendo cautivos y oprimidos espiritualmente a través de la culpa del enemigo. Vamos a orar para que el Señor nos revele culpas atravesadas en nuestro corazón, culpas atoradas con las que hemos cargado a lo largo de años. Y voy a orar en esta mañana por el Espíritu Santo, para que Él venga en esta mañana y trabaje en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, condúceme a la verdad de cualquier culpa que tenga atorada en mi interior. Y en este mismo momento el Espíritu Santo comienza a traer revelación del cielo. Espíritu de Dios comienza a mostrar. Espíritu Santo comienza a abrir ese telón de revelación. Y déjame ver en qué culpa me quedé atascado, en qué fracaso de mi vida me quedé paralizado. Espíritu Santo,
sin darme cuenta he cargado una culpa por los errores de mi pasado, cuando tú me dices en tu palabra, la culpa ha sido quitada, ha sido perdonado tu pecado. Por eso, Señor, ayúdame a experimentar la resurrección juntamente contigo y a ver que en el lugar donde fui sepultado, ese lugar también está vacío, porque la muerte que aconteció por los pecados del ayer ya fue pagada a través de Jesús, y puedo ser libre para levantarme una vez más en medio del fracaso, en medio del dolor, en medio de miembros que he perdido, porque sí, hay errores en mi vida que me han hecho perder mi familia, perder oportunidades, perder dinero, perder negocios. Pero lo que yo hago no determina lo que yo soy. Pude haberme equivocado, pero sigo siendo tu hijo y sigo siendo amado por ti. Y hoy oro en el nombre de Jesús para que estas verdades plasmadas en tu palabra, Señor, tomen preso a mi corazón y se estampen para siempre allí. Hoy renuncio a vivir en este lugar de culpa, de acusación, de condenación, y me levanto en fe, sabiendo que soy la justicia de Dios en Cristo. Hoy me levanto de ese lugar de vergüenza, de ese lugar de acusación donde las voces del enemigo permanentemente me acusan, me condenan, me señalan, hasta destruirme, hasta sumergirme en un lago fangoso de dolor, de tristeza, de frustración, de fracaso. Pero yo puedo ver al Señor en esta mañana extendiendo su mano para ir a tu rescate. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy tomamos la decisión de perdonarnos por los errores que cometimos ayer. Dígale al Señor: yo tomo la decisión de perdonarme. Perdono mis equivocaciones, mis errores, mis pecados. Me perdono, Señor. No solamente los confieso y me arrepiento delante de ti para obtener tu perdón, sino que yo mismo trabajo con mi corazón y decido ser liberado. Y allí donde está, llámese por su nombre: Omar, Juan, Jorge, David, Felipe, Laura. Hoy decido perdonarte. Hoy tomo la decisión de no seguir señalándote, acusándote, sentenciándote, porque no tengo manera de cambiar lo que hice, lo que dije, la decisión que tomé. No hay cómo hacerlo. No puedo convertirme en otra persona, no puedo cambiar las decisiones que me han traído hasta aquí. Pero lo que sí puedo hacer en esta mañana es apropiarme de lo que la Biblia dice de mí, de lo que Dios declara de mí. Y hoy declaro libertad en el nombre de Jesús para toda persona en este auditorio. Hoy declaro libertad de la culpa, libertad de la acusación, libertad del pasado en el nombre de Jesús. Y ese perdón hace que la culpa que te había mantenido en enojo, en frustración, en insatisfacción, sintiéndote decepcionado de ti mismo, sea roto, y que puedas verte en un lugar de nuevas oportunidades. Hoy tomo la decisión, como la palabra de Dios me enseña, de olvidar ciertamente lo que queda atrás y de extenderme hacia lo que está delante. Y vamos como un paso profético. Yo quiero que usted olvide lo que queda atrás, suéltese de lo que pasó hasta el día de hoy en su pasado y extiéndase hacia lo que está delante. Vaya por lo que está delante. El Señor te dice: yo no te condeno. Vete, puedes avanzar y puedes ser libre del pecado y de las malas decisiones que has tomado hasta el día de hoy. Prosigue hacia adelante, avanza hacia lo nuevo que yo tengo para ti. Tu vida no se acabó en esa zancadilla que el enemigo te hizo. Tu propósito no se acabó en ese pecado que cometiste, en esa falta que cometiste, en ese error que cometiste. Y si
tal vez tú no te has arrepentido delante del Señor de tu pecado, esta es la oportunidad. El Espíritu Santo comienza a darte convicción. Es una convicción en amor. Es una convicción que produce tristeza, pero una tristeza que te deja en el lugar del arrepentimiento, no del remordimiento. Y si es el caso, la Biblia dice: hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confiesa tus pecados a Jesús. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y liberarnos de toda maldad. Y tú vas a recibir por fe el perdón de todos tus pecados. Perdónate por lo que dijiste. Perdónate porque hiciste mal algo. Perdónate, perdónate, perdónate. Perdona como eres. Ama como eres. Ama lo que Dios ha hecho de ti. Y acéptate. Porque si Dios en Cristo nos ha aceptado, tú tienes que aceptarte. Una persona con culpa no puede avanzar. Una persona sumida en el dolor del pasado no puede extenderse hacia adelante. Suelta esa carga. Despójate de ese pesado peso y decide levantarte una vez más en esta mañana. Yo quiero que te pongas en pie allí donde estás, como una declaración de que hoy te levantas y dejas atrás esa culpa, esa acusación y esa condenación. Y hoy vamos a detener toda artimaña del enemigo, todo argumento diabólico que él ha querido enviar en contra de los hijos de Dios. Vamos, yo quiero que usted tome su lugar en el ejército de Dios como soldado de Cristo y diga: en el nombre de Jesús, quebranto todo plan del adversario en contra de mi vida, de mi casa, de mi familia. En el nombre de Jesús, quebranto todo argumento diabólico en contra de la iglesia del Señor. Atamos al acusador de los hermanos. Atamos al que ha mantenido nuestra vida mirando al pasado como la esposa de Lot, sentenciándolo a un dolor del cual ya fue pagado a través de la cruz del Calvario. Hoy declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo. Hoy declaro que soy su hijo y que Él me ama, que Él me acepta, que mis errores no sorprenden a Dios, mis fracasos no sorprenden a Dios. Él sabe que soy barro y que necesito su gracia y que necesito el poder del Espíritu Santo para ser libre de toda condenación y de ese lago en el que el enemigo me había pretendido mantener. Hay libertad en esta mañana para los hijos de Dios. Hay libertad de toda culpa, de toda acusación, de todo señalamiento. Y una cosa más, dígale al Señor que usted hoy es de aquellos que no se presta para servirle al enemigo como a un acusador. Hoy decido no seguir culpando a las personas a mi alrededor. Hoy decido no señalar por las cosas que me pasan como culpables a otras personas y sencillamente me apropio de la justicia de Dios en Cristo. Muchas gracias, Señor. Somos perdonados, somos redimidos, somos hijos de Dios y no hay situación, no hay error, no hay cosa que yo pueda hacer que me impida seguir siendo su hijo. No me puedo divorciar de mi Padre. Soy de Él, soy suyo. Y es más, cuando fallo es cuando su misericordia me alcanza y me levanta una vez más. Cuando me equivoco es cuando puedo ser testigo de su gran fidelidad y de su gran amor, de su tierno y comprensivo amor. Por eso, como lo declarábamos esta mañana en las alabanzas, no hay nadie como tú, no hay otro como tú. Vamos, iglesia, yo quiero que usted levante su voz en esta mañana y le diga a Dios: no hay otro como tú, Señor. No
hay nadie que haya podido perdonar mi pecado y me haya podido ser libre de la culpa, de todos los errores, de todos los fracasos, de todas mis impertinencias, de todas mis malas decisiones. Han sido tantos, Señor, han sido tantos mis errores, tantas mis equivocaciones, pero tu gracia ha estado allí, tu perdón me ha mantenido, tu socorro ha estado a mi lado para sustentarme y para levantarme. Y hoy puedo volver a comenzar, hoy puedo volver a levantarme, hoy puedo vivir lejos de esa ciudad de lamento, de dolor, de tragedia, de culpa y de acusación. Y todo aquel que está agradecido por la bondad de ese Dios maravilloso que transforma la maldición en bendición, que aún cambia nuestros errores y los convierte en bendiciones, dele su mejor aplauso en esta mañana y alábele y exáltele y bendígale. Y adoremos al Señor en esta mañana. Él ha quitado nuestra culpa y ha perdonado nuestro pecado.